Hola chicos, en este vídeo vamos a ver otro de los compuestos binarios que vamos a trabajar en este curso, que son repaso de lo que vieron el año pasado. Vamos a ver los hidruros. Los hidruros son todos aquellos compuestos que tienen en su composición hidrógeno. Al encontrarse a la derecha dentro de la fórmula utiliza su número de oxidación negativo, es decir, -1, y va acompañado de cualquier otro elemento que pueda tener número de oxidación positivo. Como vimos con los óxidos, esto es igual, puede ser un metal o puede ser un no metal de los que pueden actuar con un número de oxidación positivo. En su clasificación existen dos tipos de hidruros, los hidruros que están formados por lo tanto por metales o por no metales, concretamente los que están en los grupos 13, 14 y 15. Sin embargo, siguen utilizando este número de oxidación que les comento. Vamos a ir ahora con las diferentes nomenclaturas. En primer lugar tenemos la nomenclatura de composición con prefijos, es decir, la que conocían el año pasado como sistemática, exactamente igual que trabajábamos antes con los óxidos. En esta nomenclatura hablábamos de que tendríamos una serie de prefijos que me dicen la cantidad de átomos que hay de cada uno de los elementos que forman parte de este compuesto. ¿Vale? Tendríamos mono para uno, di, tri, tetra, penta y así sucesivamente. Fíjense que aquí tenemos un ejemplo, como teníamos un ejemplo también con el oxígeno, que lo podemos combinar por ejemplo con litio o por ejemplo con sodio, ¿vale? Serían metales del grupo 1 y por lo tanto el número de oxidación en este caso del litio sería +1, ¿vale? Por ello, cuando vamos a nombrar el compuesto, decimos hidruro de litio en vez de decir monohidruro de litio. ¿Por qué? Porque recordamos que el litio solo tiene una posibilidad, exactamente igual que hacíamos con los óxidos. Aquí tenemos un ejemplo en la parte inferior en la que dice trihidruro de nitrógeno, porque leyendo como siempre de derecha a izquierda, exactamente igual como ustedes estaban ya acostumbrados a hacer, lo único que tendré que hacer será decir cuántos hidrógenos hay y cuánto hay del otro elemento. En este caso 3 hidrógenos de nitrógeno. Recuerden que nunca se dice el prefijo mono para el segundo elemento que estoy nombrando, ¿vale? Esto es exactamente igual que lo que vimos con los óxidos. Ahora iríamos con la nomenclatura de composición con número de oxidación, es decir, aquella en la que ponemos el número de oxidación o valencia con su signo entre paréntesis en números romanos, ¿vale? En primer lugar tenemos el hidruro de litio. Fíjense que es exactamente el mismo caso que antes. ¿Qué ocurre? Yo leyendo de derecha a izquierda, lo normal sería que dijera hidruro de litio, ¿vale? Y dijera el número de oxidación del segundo elemento que nombro, en este caso del litio. En este caso, como vimos el otro día, al tener un único posible número de oxidación, pues no es necesario ponerlo, de manera que no lo ponemos. Exactamente lo mismo pasaría con la nomenclatura de carga, como vamos a ver a continuación, ¿vale? Si quisiéramos ver qué es lo que ocurre con el caso, por ejemplo, del NH3, pues tendríamos hidruro de nitrógeno 3. Y aquí sí es importante que digamos que el hidruro de nitrógeno es 3, porque el nitrógeno tiene varias opciones. El nitrógeno, si no sabemos su valencia, puede tener opciones 1, 3 o 5. De manera que 3 es una de las 3 posibles hidruros de nitrógeno que existen. Hay que especificar cuál es, poniendo 3 en números romanos si es la valencia o poniendo 3 más si es la carga. De este modo, la nomenclatura de carga queda explicada cuando hemos explicado la de números de oxidación. Es bastante sencillita. Ya por último vamos a hablar de la nomenclatura específica. Esta no la trabajamos cuando vimos los óxidos, sí vimos el agua oxigenada dentro de los peróxidos, pero en este caso hay unas cuantas sustancias químicas, unos compuestos, de los cuales debemos saber su nombre propio, ¿vale? Por ejemplo, sabemos que H2O es agua, sabemos que NH3 es amoníaco, sabemos que CH4 es metano, sabemos a su vez que AS del arsénico 3H3 sería el arsano. Puede que este sí sea nuevo para ustedes. Sabemos a su vez también que puede ocurrir con el fósforo. Tendríamos PH3 y del fósforo tenemos el fosfano.
Y ya por último, del silicio, SiH4, tenemos el silano. ¿Vale? Estos serían los 6 compuestos de los cuales yo les podría pedir que supieran la nomenclatura específica, es decir, el nombre propio. Para concluir con los hidguros, vamos a ver 3 ejemplos que les he puesto aquí y ver cómo se nombraría de las diferentes maneras. En primer lugar, vamos con la de prefijos para los 3 casos, que es la más sencillita. Saben que leemos de derecha a izquierda y que diríamos con los prefijos la cantidad de átomos que vemos en el subíndice de cada uno de estos elementos. En este caso es muy sencillito y podríamos simplemente decir trihidruro de hierro. ¿Vale? En el segundo caso, como tenemos 2 dihidruro de hierro. Y por último, podemos tener trihidruro de fósforo. ¿Vale? Y solo con esto estaría resuelto. He decidido además añadir uno en el que nos veamos con la duda de si utilizar el prefijo mono, como habíamos visto que pasaba con los óxidos. Fíjense que en este caso a nosotros nos nacería decir monohidruro de oro. Si nosotros conocemos las valencias del oro, sabemos que el oro puede ser tanto +1 o +3. Eso quiere decir que tiene más de una opción. En este caso, ¿qué opción usa? Pues si el hidrógeno a la derecha es -1, solo nos queda que el oro sea +1. De manera que lo llamaríamos monohidruro de oro. Recuerden que nunca se diría de monooro, ¿vale? El segundo nunca se nombra. Pero el primero en este caso sí, ¿por qué? Porque utiliza una de las varias valencias que tiene y tiene más de una opción, ¿vale? Si rescatamos el caso que vimos arriba, veríamos, por ejemplo, en el litio que no ponía monohidruro de litio, porque el litio, ¿vale? Como es un metal del grupo 1, ¿vale? El litio solo tiene +1. De manera que al tener solo una opción, no pongo el prefijo mono, no pongo la valencia ni la carga, no es necesario. Vamos con la segunda de las nomenclaturas. En este caso leeríamos siempre de derecha a izquierda hidruro de el elemento que acompaña al hidrógeno, en este caso hierro. Y nos tendríamos que plantear si hace falta poner la valencia, ¿vale? Para ello tenemos que saber sacarla. Si tenemos en primer lugar que el hidrógeno es -1, pues sabemos que el hierro en este caso es +3. Como sabemos además que el hierro puede ser +2 o +3, pues resulta que en este caso hay que aclarar que estamos utilizando el +3 y no el +2. Es por ello que hay que poner la valencia, en este caso en números romanos. ¿Vale? Podemos hacer, si quieren, la de carga sobre la marcha porque es igual. Y si he tenido que poner el hidruro de hierro 3 e indicar la valencia del número de oxidación del hierro, pues también tendré que hacerlo con la de carga. Lo único que pondría 3 más. En el siguiente caso leeríamos de derecha a izquierda. Hidruro de magnesio. Y nos plantearíamos, ¿hace falta poner o no poner la valencia? Pues sí, el magnesio es +2 y el hidrógeno es -1, sabiendo que el magnesio es un metal del grupo 2 y por lo tanto siempre es +2, como es la única opción posible, pues no se debe poner la valencia a continuación, porque es la única opción posible que tiene el magnesio. Y por ese mismo motivo, si no ponemos el número de oxidación en números romanos, tampoco pondremos la carga. Pondremos hidruro de magnesio a seca. Estos dos nombres se quedan igual, pero no pasa nada. Cualquier persona que tuviera que formular el hidruro de magnesio sabría que es de derecha a izquierda, primero hidrógeno, luego magnesio, y si ponemos las únicas valencias posibles para el hidrógeno y para el magnesio, este es el único compuesto que nos podría dar. Vamos con el siguiente, hidruro de fósforo. Y en este caso nos vuelve a pasar exactamente lo mismo que antes, que tendríamos -1 y aquí tendríamos +3, ¿vale? Como el fósforo puede ser +1, +3 o +5, por esto es importante que no sepamos las valencias, ¿vale? Hay más de una opción, en este caso usa el 3.
¿Eso qué significa? Que tenemos que decirlo. Tenemos que decir, usa hidruro de fósforo 3. Ustedes tienen que pensar siempre que toda la información que den en el nombre tiene que ser suficiente para que cualquier otra persona fuera capaz de reproducir esa fórmula solamente con la información que ustedes le están dando. ¿Vale? Con la de carga vamos a hacer hidruro de fósforo 3 más. Y ya por último vamos con el hidruro de oro. Hidruro de oro. Y nos planteamos si es necesaria decir la valencia del oro. Utiliza valencia más 1. El oro, si sabemos un poquito de química, sabemos que vale o más 1 o más 3. Como hay más de una opción, pues tendremos que decir que usa 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque también existe un hidruro de oro 3 y no es este. ¿Vale? Por ejemplo, si yo les dijera a ustedes, formulen el hidruro de oro 3, ustedes harían hidruro de oro 3. Saben que el hidrógeno a la derecha es menos 1. ¿Qué haría falta? Pues simplemente poner tantos hidrógenos como haga falta para poder cuadrar esta fórmula. ¿Vale? Ya les haré un vídeo de todas maneras dándoles algunos consejitos de cómo formular de manera más sencilla. Y hasta aquí creo yo que los hidruros más comunes y la manera de nombrarlos estaría completa. Sí es verdad que tenemos que estar un poquito atentos y si hay alguno de la nomenclatura específica, como en este caso, que nos pongan, pues tendríamos que añadir un nombre adicional. En este caso también tendríamos que decir que pH 3 es el fosfano. ¿Vale? Pero como ya les dije antes, solo se tienen que saber estos 6 compuestos en cuanto a nomenclatura específica. Hola de nuevo, chicos. Si en el vídeo anterior vimos cómo se nombraban los diferentes hidruros, es decir, los diferentes compuestos binarios que podían tener hidrógeno, vamos a ver ahora cómo se nombra un tipo de compuestos que a pesar de tener hidrógeno se comporta un poquito diferente. Fíjense que antes, cuando hablábamos de la nomenclatura de los hidruros, les decía que podían juntarse el hidrógeno con un no metal y les decía que estos serían de los grupos 13, 14 y 15. Si recordamos la tabla periódica que yo les puse al principio con todas las valencias, verán que los grupos 13, 14 y 15, ¿vale?, quedan a la izquierda y por debajo de la posición que tiene el hidrógeno dentro de la tabla periódica si atendemos a su electronegatividad. ¿Se acuerdan que el hidrógeno aparecía cambiado de sitio? Es decir, que si nosotros cogiéramos cualquier otro elemento que no fuera de estos grupos, sino de los 16 y 17, recuerden que serían las dos últimas columnas de la derecha. Estas dos columnas se encuentran más a la derecha de donde estaría el hidrógeno por su electronegatividad. De manera que si vamos escribiendo, como decíamos, en orden, lo que nos vamos a encontrar va a ser que primero por la derecha hay otro elemento, ¿vale? Este elemento es el que va a tener en este caso, al estar a la izquierda, un número de oxidación negativo. Y a la izquierda lo que nos va a quedar es un hidrógeno. Como el hidrógeno queda a la izquierda, de los dos posibles números de oxidación del hidrógeno, que son más 1 y menos 1, pues en este caso va a utilizar el más 1. Quiero hacer una pequeña aclaración para que la sepan a partir de ahora. Siempre que detectemos en cualquier compuesto químico que aparece la presencia del hidrógeno con número de oxidación más 1, quiere decir que este va a tener características de ser un ácido, ¿vale? Ustedes, por ejemplo, saben que la acidez se mide con el pH. Bien, pues el pH lo que hace es medir precisamente la cantidad de iones hidrógeno que hay, ¿vale? Y en función de eso, pues vemos si algo es más ácido o es más básico. Porque si este compuesto nosotros lo disolviéramos, lo que veríamos es, por un lado, iones o hidrógeno más 1 y por otro lado, iones negativos de la otra parte del compuesto. Y esos hidrógenos positivos serían los responsables de que algo sea un ácido, ¿vale? Es por ello que a esto se le llama hidrácidos, que son ácidos de hidrógeno, simplemente, ¿vale? De hidruros, procedentes de los hidruros. Es por ello que para que se le considere esto debe aparecer que está en medio acuoso. Te aparecerá AC o te aparecerá AQ, ¿vale? Entonces, en cualquiera de estos dos casos vamos a considerar que es un ácido y por lo tanto vamos a tener una posibilidad, que es esta nomenclatura específica concreta para los ácidos. Vamos a empezar desde el principio. Vamos a empezar como siempre hacemos con la nomenclatura de prefijos, ¿vale? Sería muy sencillo. Cualquier compuesto, como siempre, de derecha a izquierda, diciendo cuánto tenemos de cada. Me nace decir monocloruro de hidrógeno.
Pero ojo, vamos a hacer el análisis de lo que pasa con este compuesto, ¿vale? Si el hidrógeno está a la izquierda, es positivo, es más 1. Si el cloro está a la derecha, es menos 1. Y les recuerdo que la única posible combinación con un número negativo y un número positivo para estos dos elementos es esta. Es el motivo por el cual no ponemos el prefijo mono, porque solo existe como número negativo para el cloro, ¿vale? Es verdad que aparece que el cloro tiene varios positivos, el 1, el 3, el 5 y el 7, pero negativos solo tiene 1. Es decir, que puedan haber en este compuesto solo tiene 1, porque el cloro nos han dado en la fórmula que está a la derecha. ¿Cómo haríamos la nomenclatura? En este caso, la específica. Fíjense que me he saltado las nomenclaturas de oxidación y de carga. Esto es porque no existen para estos compuestos. Imagínense qué tontería sería decir cloruro de hidrógeno 1 y siempre estar haciendo referencia al 1, cuando sabemos que en estos compuestos siempre el hidrógeno está a la izquierda y siempre va a ser 1. ¿Vale? No nos está aportando nada nuevo. Sin embargo, en este caso la nomenclatura específica sí nos aporta. ¿Por qué? Porque el propio nombre nos va a hablar de las propiedades que tiene el compuesto. Es muy sencillo cómo se conforma. Siempre se empieza diciendo ácido. Esto es un aviso que nos dan siempre que nosotros lo primero que detectemos sea que hay un hidrógeno con número de oxidación más 1. Va a ser así en los binarios y veremos que va a ser exactamente igual en los ternarios. Vamos a ver un compuesto, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo cualquiera aunque nos adelantemos un poquito. Yo les pongo este compuesto ternario. Nosotros hacemos nuestras cuentas, ¿vale? Cuando aprendamos a hacerlas y averiguamos que el hidrógeno es más 1, ¡ojo! Hidrógeno más 1, ácido. De hecho, este es el ácido sulfúrico. Pues bien, esta nomenclatura, como decíamos, lo primero que dice es ácido. Después tendríamos que decir la raíz del elemento que acompaña al hidrógeno, ¿vale? El hidrógeno ya lo hemos dicho al decir ácido. Y decimos cloro, pues clor. Le quitamos la vocal final, ¿vale? O si fuéramos a hacer bromo, pues brom. Siempre sería quitarle las vocales finales, ¿vale? Y acabarlo siempre en hídrico. No tiene más ciencia. Es decir, ácido clorhídrico. ¿Qué me quiere decir esto? Hídrico quiere decir que es un ácido binario. Clor que tiene cloro. Ácido que tiene hidrógeno positivo. De manera que directamente podría llegar a esta fórmula. Vamos a hacer algunos ejemplos. Aquí les muestro dos ejemplos. Uno que sería para el hidrógeno junto con un elemento del grupo 17 y otro junto con un elemento del grupo 16, que son los dos que vimos que podían ocurrir en estos casos. ¿Vale? Vamos a empezar con la nomenclatura de prefijos, que como siempre la empezamos porque es la más sencilla. ¿Vale? Empezaríamos como siempre de derecha a izquierda y querríamos decir bromuro de hidrógeno. Y nos tendríamos que plantear si el prefijo mono es necesario. Muy bien, pues habrá que pensarlo. El bromo a la derecha negativo, su única opción es menos 1. El hidrógeno a la izquierda positivo, la única opción positiva más 1. Como es la única combinación posible, no hay que poner nada que no sea necesario. Así que pondríamos simplemente bromuro de hidrógeno. ¿Vale? En este caso inferior ocurre algo muy parecido. El azufre siempre será menos 2. ¿Vale? Siempre que esté en número negativo, o sea, a la derecha en este caso de la fórmula. Y el hidrógeno a la izquierda siempre más 1, ¿vale? De manera que, de nuevo, es la única combinación posible y entonces lo llamaríamos sulfuro de dihidrógeno. ¿Vale? Tengan en cuenta una cosita, ¿vale? Hay raíces como sulfuro del azufre, ¿vale? O por ejemplo también veremos nitruro del nitrógeno, que cambian un poquitito cómo es la raíz del elemento a la hora de convertirlo a un compuesto. No se preocupen porque son compuestos muy comunes, los vamos a ver muchísimo y son 2 o 3 que se van a quedar con mucha facilidad, ¿vale? De sulfuro va a salir sulfúrico, sulfato y vamos a ver que no se te va a ocurrir nunca decir azufruro, porque eso desde luego que no existe. Vamos ahora con la nomenclatura específica. La nomenclatura específica decíamos que lo primero que hace es identificar, ojo, es un ácido. Para que ello ocurra, normalmente te lo tendrán que poner como que está en modo acuoso, ya sea con AC o ya sea con AQ, ¿vale? En cualquiera de los dos casos. Eso quiere decir que está disuelto en agua. Eso quiere decir que esos hidrógenos más 1 están sueltos y por lo tanto esto es un ácido. ¿Vale? Recuerden que después de la palabra ácido ponemos la raíz del elemento que acompaña, en este caso al hidrógeno. ¿Vale? Y pondríamos por lo tanto brom de bromo, pero en vez de acabar la palabra brom con la O ponemos hídrico.
¿vale? Este nombre nos está diciendo un montón de cosas. Ácido, que hay hidrógeno más uno. Brom, que lo que le acompaña es el bromo. Hídrico, lo que nos está diciendo simplemente es que es binario, ¿vale? Porque vamos a ver ácidos ternarios más adelante y vamos a ver que no acaban en hídrico, acaban en otra cosa. De manera que es un truquillo, ¿vale? Un truquillo para identificar cualquier cosa que sea binario. Van a ser cosas que o son óxidos y peróxidos, por supuesto, y después van a ser cosas que acaben o en uro, como los hidruros, los sulfuros, los cloruros, ¿vale? Como todas las sales que vamos a ver, o ácidos pero que acaben en hídrico, ¿vale? Y en realidad con esto está completo todos los binarios que podemos ver y los podemos identificar fácil. Óxido de, peróxido de, si acaba en uro, si acaba en hídrico, pues lo formularás siempre como un compuesto binario, ¿vale? Es un buen truquillo a recordar. Y vamos con el último caso. Tendríamos ácido, importante porque hoy el hidrógeno es más uno, esto es un ácido. Y después pondríamos del sulfuro, sulf, lo acabaríamos ahí, ¿vale? Y pondríamos hídrico. Suena un poco a palabrota, sulfhídrico, ¿vale? O del yodo, yod hídrico, pero es tan sencillo como acortar el nombre, ¿vale? Y ponerle al final la terminación hídrico. De manera que esto es lo más importante que hemos visto hasta ahora con los hidruros. Por un lado tenemos los que llamamos hidruro de, ¿vale? Ya sea con prefijos o valiéndonos de los números de oxidación y las cargas, como habíamos visto en el video anterior. Y con los hidrácidos, que sería siempre que el hidrógeno esté a la izquierda. Y entonces es muy fácil porque la nomenclatura de prefijos no cambia nada con respecto a los criterios que hemos usado todo este tiempo. Pero desde que detectemos que el hidrógeno está a la izquierda es positivo, ojo que estamos ante un ácido. Y además de darnos el nombre y la fórmula, nos están dando sus propiedades para que tengamos cuidado con este compuesto. Pues nada, chicos, hasta aquí los compuestos que contienen hidrógeno que sean de tipo binario. Y en el siguiente vídeo veremos las sales binarias. Las sales serán aquellas que no tengan, que sean compuestos de dos elementos que no contengan ni oxígeno ni hidrógeno.